Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Machado. Hoy tenemos el agrado de poder entrevistar al abogado Ezequiel del tema de la discriminación racial en lo social, político y económico. Sí, abogado Ezequiel, es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ah, puede decir su cargo, a qué se dedica usted? En efecto, mi nombre es Ezequiel Machado Enríquez. Soy abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo una, digamos, desarrollo mi labor en diferentes áreas, de preferencia en el área civil y laboral, pero como siempre el abogado analiza el caso y estudia, pues no estamos vetados para ver otras áreas. Y estamos dispuestos para poder conversar sobre esta problemática que no es no solamente nacional, es una problemática a nivel mundial y que nos atañe a todos los que queremos tener una sociedad justa, analizar el problema. Es un placer tenerlo aquí y que comparta su punto de vista. Arranquemos con las preguntas. Ahora, ¿Usted cree que los estereotipos raciales están influenciando en el área legal actualmente? bueno, si entendemos por estereotipos, diferentes comportamientos que hacen que la sociedad, en todo caso las personas afrodescendientes, tengan alguna disminución en sus derechos, efectivamente sí, porque si partimos de la Constitución Política del Estado, que prevé la igualdad de los derechos y la no discriminación, entonces estamos hablando pues que la ley de leyes ahí ha determinado que el legislador pueda desarrollar posteriormente algunas normas que podrían proteger, no solamente pues en este caso a la población afrodescendiente, sino a todos los grupos raciales que conviven con nosotros. Y prueba de ello es que el Código Penal, en el artículo 323, sanciona este tipo de delitos. Pero lo lamentable es que es una norma penal con poca sanción, o sea, una sanción mínima de 1 a 2, 3 años. Entonces, todo aquel que comete un delito, lamentablemente, no va a ir preso. Simplemente es una especie de llamada de atención para que cambie su modo de ser o su conducta. Y eso está conllevando a que haya abusos y haya delitos y que los operadores de justicia sean demasiado blandos y continúe el delito. Por eso es que indudablemente hay influencia y es el legislador el que tendría que recoger todas estas vivencias para que mejore la normatividad. ¿Qué opinas sobre la indiferencia hacia los afroperuanos en sus puestos laborales? Efectivamente, como dijimos al inicio, no solamente en el Perú, sino en el mundo hay declaraciones de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y muchas otras normas internacionales que el Perú las ha asimilado como nacionales, donde se prevé que debe eliminarse este tipo de diferencias, pero lamentablemente no. Entonces, a nivel del Perú tenemos el Ministerio de Trabajo y dentro de ello está la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, donde ellos, cuando detectan un tipo de flagrancia a la norma, y en este caso una lesión al derecho del trabajador afrodescendiente, le aplican una multa e inclusive pueden cerrar los puestos de trabajo. Entonces, por ahí tenemos ya una posibilidad, pero no solamente necesita pues, hacer la denuncia, lo que necesita es probar, y ese es el problema más dramático, diríamos, cuando alguien hace una denuncia, ¿no? Porque tiene que probar. Y ahí viene donde la gran mayoría de gente que sufre este tipo de lesiones no hace la denuncia. Entonces se queda y permite que el agresor siempre mantenga ese tipo de conductas. Y lo probamos, por ejemplo, cuando hay el acoso sexual, también igual. No solamente es un delito menor, es un delito mayor, pero las personas agraviadas no lo denuncian. Y en casi todos los casos de violencia familiar también no lo denuncian, porque saben que en el desarrollo de la investigación no necesariamente va a ser acogida. Y eso disminuye. Pero sí hay que alentar que la gente que sufre este tipo de violencias haga la denuncia, porque en un momento el legislador tendría que mejorar la legislación y emplear y imponer un poco más la sanción penal. ¿Qué, qué,
¿Cree usted que el sistema de leyes peruanas esté siendo influenciado por un patrón de discriminación? Bueno, si tú te encuentras con normas como el Código Penal, después encuentras el Código Procesal Constitucional que permiten, o sea, sancionan y aquel que es violentado con este tipo de discriminación puede accionar ante la justicia. Por ejemplo, una acción de amparo es la forma más rápida de poder disminuir este tipo de violencias. Entonces, sí, hay una manera como puede el agraviado asumir su defensa y tratar de disminuir este tipo de hechos. Lamentablemente, pues, hay barreras, está en la educación, está en los medios de comunicación, y en el ámbito laboral preferentemente está este tipo de lamentables discriminaciones que, como decimos, debe el legislador mejorar las normas para que disminuya por lo menos, ¿no? Y indudablemente en la población en general, porque todos traemos prejuicios para una u otra cosa, y en este caso es evidente que la población afrodescendiente tiene sus disminuciones. Si no tiene acceso al trabajo, tiene menos posibilidades de tener posibilidades económicas para mejorar el estándar de vida de su familia. Esa es la respuesta, mi estimado Juan Miguel. Hablando de ese tema, ¿usted cree que si este tipo de indiferencia y discriminación se siga presentando en lo que es el área laboral, cree que puede afectarlo de una manera igual a los afrodescendientes o lo puede afectar de una manera más drástica a un largo plazo? Yo creo que cuando tú hablas de laboral, no solamente estás hablando de empresa, trabajador, estás hablando, por ejemplo, en el caso de un ambulante que es un trabajador afrodescendiente que va y se expone ante la sociedad, y el consumidor también lleva prejuicios. Entonces, si encuentras en una esquina a un afrodescendiente con otro y de repente se va al otro y no le compra. Entonces, eso ya es una manera también, pues son los prejuicios en la sociedad y no es un patrimonio del peruano. Lamentablemente, tú encuentras, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los campeones de discriminación, encuentras todo este tipo de conductas. Entonces, lo que tiene que haber, el Estado tiene que hacer, desarrollar programas sectoriales, en este caso el Ministerio de Cultura, donde tenga que dar pues mayor énfasis para que la discriminación trate de disminuirse. ¿Cree que la indiferencia hacia los afroperuanos limite sus oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional en nuestra sociedad? Por supuesto, sí, está demostrado, incluso la Organización de Naciones Unidas ha hecho un estudio en el Perú y ha demostrado que por lo menos el 3% de la población del Perú es afrodescendiente y de ellos lamentablemente están condenados a la pobreza porque no tienen acceso a un trabajo digno. Y entonces ahí está demostrado, indudablemente pues hay excepciones, ¿no? Así como la regla general que es la mayoría, hay poca gente que desarrolla, se educa, se vuelve profesional, pero no obstante ello también tiene limitaciones, porque no es por su capacidad, sino por la incomprensión y por la segregación que le hace la sociedad hacia él, pero aún así se imponen. Y la población afrodescendiente no es una población sumisa, es una población luchadora, porque tú encuentres a una persona de esa raza y no es, pues, siempre está por la tradición que trae, por la historia de su raza, siempre luchadora. Solamente falta que el Estado le dé las herramientas legales y la sociedad lo comprenda para que tenga un plan de igualdad con todos los demás grupos raciales. ¿Qué tipos de leyes se deberían implementar para mejorar la discriminación de las personas afroperuanas en la actualidad? Yo creo que las leyes ya están dadas. Las leyes están dadas. Por ejemplo, el Código Penal, que es el que norma la conducta de todo ser humano a nivel individual o a nivel colectivo, está señalando precisamente cuáles son las conductas que deben sancionarse. Aquí es lo que tiene que haber es el operador, el que aplica la ley, el que tiene que tener conciencia. Porque si tengo una norma que le dice, te puedo dar una pena de 2 a 3 años, y por cuestiones de aplicación de la norma le da de repente
una pena suspendida y no tiene efecto, o sea, el agredido no se siente satisfecho con este tipo de justicia. Entonces ahí tiene que el legislador cambiar esta norma y elevar las penas. Elevar las penas implica pues que ya me voy a abstener. Por ejemplo, yo soy empleador, tengo mi empresa y hago una convocatoria y pongo ciertos requisitos donde lo estoy marginando al afrodescendiente. Y ahí, cuando está comprobado, también puede ir a una juez constitucional a demandar la violación de su derecho. Entonces, hay mecanismos, pero claro, no están muy difundidos y se necesita que haya más difusión para que el ciudadano agredido haga su defensa y pueda equiparar de alguna manera conseguir el trabajo que corresponda. ¿Usted piensa que las leyes que tenemos son suficientes o cree que se debería implementar más para la ayuda de los afroperuanos? Yo no creo que haya más que implementar, solamente que las leyes que ya están vigentes deben ser aplicadas correctamente. Porque así como hay afrodescendientes, también hay población indígena, hay asiáticos, hay japoneses. Mira, y ellos han superado, porque ellos vinieron al Perú como trabajadores de agricultura, los asiáticos y los japoneses. Y sin embargo, con el transcurso del tiempo, ellos han tenido la forma de prosperar y crecer. Ahí encuentras un japonés empresario, un japonés arquitecto o un asiático. Casi todos ellos ya tienen una función social y inclusive están colaborando con el Perú. Entonces, las leyes están ahí. Lo que pasa es que hay que saberlas aplicar y también la población que no sea sumisa y que vaya a la conquista de sus derechos. Porque la conquista de los derechos no se consigue pues, solamente con la ley. La ley es letra muerta mientras no se aplique. Es el ser humano el que tiene que buscar implementarla y en todo caso se hace respetar. Bueno, la entrevista de hoy ha sido muy informativa. Abogado Ezequiel, muchas gracias por estar acá con nosotros, dar su punto de vista acerca de esta situación que no se, que no que no hay mucha importancia. Gracias por esta oportunidad. Te agradezco a ti por haber permitido conversar un rato sobre este tema que es un tema álgido para todos los peruanos porque no debe haber discriminación. Pero lamentablemente existe y hay que lucharla. Te agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias.